este proyecto que verdaderamente ha sido un proyecto bueno, en mi opinión personal, y no solamente el mío, sino el de múltiples personas que han escuchado el programa y han dicho que verdaderamente es algo diferente y bueno y que hace mucha falta. Pero echen por eso. Así que para mí es un gusto estar aquí a las 3 de la tarde con el café de la mano. Son las 3 de la tarde. Esto significa que More Joseph tiene su café en la mano, como de costumbre, y está esta vez con ustedes compartiendo en un café con More Joseph. Y antes de hacer la introducción oficial de lo que vamos a hablar hoy, tenemos conmigo, como de costumbre ya, porque ya Geraldo es parte de este programa, al More Geraldo Echevarría, al otro lado, a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo estás, Geraldo? Shalom. Shalom a todos, estamos aquí muy bien para hacer preguntas interesantes y irnos por un tema que no esperábamos. Tenemos muy buen internet hoy, Baruchen, por eso. Así que el audio se va a escuchar muy bien. Queremos saludar a todos los que fielmente nos escuchan, a los estudiantes de Esjaim, que están siempre conectados con nosotros. Y a usted, si por primera vez sintoniza a Esjaim Radio, quiero que usted sepa que nuestra plataforma de radio por internet fue creada con el único fin de hacer contribuir de una forma remota a que las personas puedan escuchar buena música que honre al Todopoderoso y a su Mashiach, y a la misma vez compartir enseñanzas e intervenciones en vivo. Todavía esto es un proyecto en desarrollo, todavía la emisora no ha alcanzado el potencial por el cual para el cual fue creado. Tengo que decir que incluso la plataforma que utilizamos para transmitir en vivo y mantener la programación es una plataforma que tiene diversidad de funciones que estamos todavía explorando. Quiere decir que usted va a ver eventualmente poco a poco cómo esta radioemisora va a incluir anuncios donde se va a decir los horarios o las horas y los días de diversas enseñanzas, otras intervenciones en vivo, bloques con música, por ejemplo. Tenemos en mente incluir en los Shabbats en la noche un bloque de música instrumental tarde, estamos hablando de 10, 11 de la noche, para que usted pueda utilizar esa música instrumental en sus momentos de oración y pueda crear usted su atmósfera de conexión con el bendito. Tenemos muchos proyectos en mente que vamos, con el favor del cielo, ir incluyendo en la medida que vayamos conociendo mejor la plataforma, porque quiero que usted sepa que More Joseph no es un programador por naturaleza. Está aprendiendo sobre la marcha y ya ustedes saben con las diversas cosas que han pasado cuando salimos al aire, pues cómo es así. Así que le pido por favor mucha paciencia y mucha oración también para que el Eterno nos dirija a hacer uso correcto de esto, porque si usted no lo sabía, muchas personas están escuchando esta radioemisora. Tenemos una forma de monitorear la cantidad de personas que se conectan en una semana, y el tráfico está aumentando, y Baruch Hashem por eso, porque entonces entendemos que lo que estamos haciendo tiene frutos, y si da frutos quiere decir que está aprobado por el cielo. Y como ustedes conocen, Esjaim no tiene ningún proyecto personal de lucro, ni tan siquiera le interesa en lo más mínimo convertir en un negocio la palabra del Eterno. El marketing para nosotros es secundario. Sí, tenemos que anunciar lo que hacemos, tenemos que anunciar nuestras enseñanzas para que las personas que están buscando buena enseñanza kosher, puedan conseguirla, porque si no, pues entonces ¿cómo la van a conseguir? Así que con eso comenzamos nuestra introducción de hoy, para que usted desde el lugar donde se encuentra pueda compartir el enlace a esta radioemisora. Si usted no lo sabía, estamos en la plataforma de TuneIn y también estamos en la plataforma de Live 365. Live 365 es una plataforma virtual que utilizamos para transmitir también la radioemisora, así que puede escuchar de dos formas diferentes esta emisora en vivo. Y le damos gracias a Hashem por eso. Nos encontramos en el día 4 de mayo. Día 4 de mayo. Han pasado 4 días de que comenzó el nuevo mes. En el mes que los humanos utilizan para pagar sus contribuciones, presentarse al trabajo, cumplir con sus calendarios anuales. En el calendario tradicional judío nos encontramos en el día 10 de Iyar. 10 de Iyar, según el calendario de Hillel II. Estoy casi segundo que es Hillel III, pero tengo que volver a revisar esa enciclopedia.
Cada vez que digo Gilel segundo es como que me falta algo. Sí. Falta un detallito. Sé que es un Gilel, pero no sé si es el segundo o el tercero. Así que tengo que confirmar esa información. Pero sí que sé que es un Gilel. Eso significa que nos encontramos en el segundo mes del calendario religioso. La semana pasada estuvimos estudiando la parashá Aharei Mot y Kedoshim. Tuvimos una enseñanza buena. Una enseñanza, como diría mi amigo Roberto Lago, muchos becerros de oro se cayeron y se continúan cayendo. Baruch Hashem por eso, porque realmente nos hemos construido becerros de oro que cuando miramos las escrituras nos sorprendemos porque no es lo que está en gran medida. Sí. Y esta semana nos corresponde la parashá Emor, que se encuentra en el capítulo 21 de Levíticos y termina en el 24-23 con la haftará de Ezequiel 44-15-31. Ezequiel 44-15-31, y algunas personas incluyen la lectura de los escritos nazarenos. En este año no he hecho nada con respecto a eso, porque tengo dentro de los proyectos, y aprovecho el momento, Geraldo, para anunciarlo. Tengo de esos proyectos que tengo en mente es alimentar el podcast de Esjaim con enseñanzas de los escritos nazarenos en audio en vez de video. Yo creo que aquí lo importante no es que la gente me vea la cara, sino que escuche la enseñanza, ¿verdad que sí? Eso no quita que todavía las enseñanzas que tenemos en presenciales van a seguir funcionando. Lo que quiero decir con esto es que quiero transformar la página web de Esjaim en un lugar donde las personas puedan escuchar intervenciones en audio de diversas enseñanzas, 30 minutos, 1 hora, y cuando sean clases per se, sean personas matriculadas, como tú sabes, libre de costo, personas matriculadas, para entonces le presentamos diapositivas o PowerPoints en el lenguaje de acá, y le entregamos material para que así se pueda afirmar, se pueda confirmar y se pueda presentar por evidencia lo que se está enseñando, a la misma vez de tener nuestras acostumbradas intervenciones por YouTube. Pero quisiera construir la página web en un lugar educacional, Geraldo, un lugar donde las personas vayan a aprender fundamentos correctos y no meras opiniones o enseñanzas o predicaciones como la gente está acostumbrada a escuchar, ¿ok? Entonces yo creo que hay lugares para eso y sus momentos, pero creo que la página web debe ser un lugar donde el estudiante que se matriculado, tú sabes que es libre de costo, pero cuando hablamos de matricular es que ya se registró, pueda tener acceso a una base de enseñanza que pudo haber presenciado la persona en físico allí, porque pudo entrar a nuestra matrícula de Zoom, o que luego entra porque pues, por diversas razones en el lugar donde vive no puede hacerlo. Así que estoy en eso y quiero adelantarlo para que las personas lo sepan, y cuando un día entren a la página web no se tomen por sorpresa todo lo que ha pasado, porque obviamente tenemos que hacer lo que fuimos llamados a hacer, y a Kadosh Baruj Hu me llamó para enseñar a las multitudes y tengo que hacerlo, ¿ok? Geraldo, me llama la atención que la haftará esta semana es Ezequiel 44 y comienza hablando de los sacerdotes de Sadoc, los que no se impurificaron, los que guardaron el ordenamiento del santuario. Y por ahí quiero empezar esta primera media hora, que realmente son 21 minutos, porque ya hemos consumido 9. ¿Por dónde podemos entrar en este pie forzado que nos da el Eterno esta semana con esta porción de la haftará, donde se habla de los sacerdotes de Sadoc que guardaron, escucha bien, guardaron el ordenamiento del santuario? Bueno, ¿qué puedes opinar por ahí? El texto dice: pero los sacerdotes, los levitas, los hijos de Sadoc, que mantuvieron el cargo de mi santuario cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí, ellos se acercarán a mí a ministrarme y estarán frente a mí para ofrecer la grasa y la sangre, dice el Señor Dios. Entrarán a mi santuario, entrarán a mi mesa a ministrarme y mantendrán mi cargo. Vamos. Curioso. Ajá. Sí, adelante. Tengo muchas cosas que me han saltado a medida que estabas leyendo. Muchas cosas saltaron a mi mente. Así que vamos a ver cómo podemos empezar. Por lo básico. Okay. ¿Cuál es la época que corresponde
para este texto. Es Ezequiel, ¿no? Claro. ¿Ezequiel está dónde? Ezequiel está ubicado en un exilio. ¿Un exilio? Está teniendo una visión en ese exilio. Y es antes del segundo templo. Ok. Entonces, podemos deducir que si hubo sacerdotes que mantuvieron el cargo, que también de igual forma ocurrió lo opuesto. Hay sacerdotes que se desviaron y que se corrompieron. Claro. El texto nos da a entender eso. Obviamente el Eterno nos va a decir, aquel que nos robó lo voy a premiar si nadie robó. ¿Entiendes? Tiene que haber alguien que robó para entonces decir aquel que nos robó lo voy a premiar. Entonces aquí está habiendo algún tipo de separación aún entre los sacerdotes, y está siendo específico con los hijos de Sadoc o del justo, dependiendo de la versión que tú leas. O también puede ser del Sadik. Ahora me llama la atención que obviamente el contexto me da a entender que son los sacerdotes porque está hablando del santuario, y ninguna persona que no fuera de la casa de Aarón podía servir en el santuario, específicamente en este caso del linaje de Sadoc, porque habían dos hermanos descendientes de Aarón, donde David escogió a uno en particular para que fuera su ministro, el ministro del santuario para siempre, y el otro no quedó a cargo. No significa que el otro no tuviera sus funciones, pero la casa preferida era la de Sadoc. Así que con respecto al sentido contextual, se está refiriendo a los Kohanim de esta casa. Ahora, me llama la atención, que es lo que quiero ir por aquí a apuntar, me llama la atención la palabra ordenamiento, y quiero buscarla en hebreo, porque obviamente el hebreo nos va a arrojar más luz de lo que está hablándose ahí, así que en lo que yo voy buscando esa palabra en hebreo, dime qué más ves ahí. Que obviamente vemos que en el sacerdocio hay, no sé, vuelvo con esta idea, que hay una separación, aun cuando había una escogencia, dentro de ellos hubo unos cuantos que cayeron de la gracia, por decirlo de una forma, y ya no se les permite acercarse de la misma manera. Cuando dices cayeron de la gracia, puedo entender que estás queriendo decir cayeron del regalo que le dieron, porque obviamente sí, pues el sacerdocio fue un regalo. La elección es un regalo que el Eterno le da a la persona. No sé, me está bien curioso, porque el sacerdocio era algo a perpetuidad. Ese fue un juramento que Dios hizo, y de repente ahora estas personas han hecho que algo que Dios juró que fuese eterno se hace. Es interesante la palabra hebrea que dice guardaron el ordenamiento. Primero, que la palabra guardaron es la palabra shamru, que viene de la raíz, que incluso estábamos hablando de eso en la base de la Torah el domingo. Viene de la raíz de cuidar, de proteger, de shamar. Tiene que ver con proteger, cuidar, guardar. En otras palabras, si vamos a relacionar esto con el servicio que hacían los Kohanim en el templo, y lo miramos con la función que el Eterno le da a Adán en el huerto del Edén, que el Eterno coloca a Adán en el huerto y le dice a Adán, tienes que cuidarlo y trabajarlo, servirlo. Usa la raíz de shamar, mejor dicho, usa shamar como raíz para hablar de protegerlo y cuidarlo, y usa la raíz de abad, de servir, ¿ok? Para efectos de trabajarlo. Aquí vemos que la palabra que se utiliza para guardaron es la palabra shamru, que está hablado, viene de la raíz de cuidar, de guardar, de preservar. Ahora, tiene otra palabra adicional que es mishmeret, y esa palabra mishmeret tiene que ver con observar en el sentido de actuar, es decir, preservar, mantener su función propia, si podemos decirlo así. Entonces, podemos analizar por el texto, podemos mirar por estas palabras, que el texto está diciendo que estos Kohanim de la casa de Sadoc, que mantuvieron el ordenamiento, el servicio, que no alteraron el sistema, van a tener un espacio en este santuario que está viendo Ezequiel. Obviamente,
vas a ver, aquí entra un dilema, porque aquí se habla de que este templo ese que está viendo es el tercer templo. Y obviamente las personas tienen que entender primeramente que cuando este texto se le está siendo revelado a Ezequiel, el segundo templo aún no había sido construido. Por consiguiente, y incluso hay un texto en los profetas que valida lo que estoy mencionando. Vas a encontrar en Hagai, vas a encontrar que el profeta dice, cuando están en el proceso de inaugurar la casa, mire el capítulo 2 de Hagai, lo voy a leer para que las personas puedan entender por qué estoy constantemente diciendo que para poder entender el templo de Ezequiel, antes de llegar a la conclusión de que es el tercer templo, tenemos que ir al contexto histórico de cómo ellos veían las cosas. Pues no podemos llegar a conclusiones. La idea de un tercer templo no existía en la mentalidad del segundo templo, porque la cultura del segundo templo nunca pensó que ese templo se iba a destruir. El que anunció prácticamente, según el registro que tenemos, la destrucción del santuario fue el maestro Nazaret. Y los que vieron con sus ojos esa destrucción fue la generación que estaba allí presente. Por consiguiente, no podemos decir que este templo de Ezequiel, a los ojos de los judeanos de la época, era el tercer templo, porque el segundo templo no existía, y cuando vino a ser, nunca se pensó que fuera a ser destruido, a menos que la palabra profética del maestro Nazaret viniese a ser, que fue cuando el momento que empezó a hablar. Incluso los nazarenos quedaron alarmados cuando él le dice, ven esto, no va a quedar nada de esto en pie. Y ellos dicen, maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Mira Hageo, vamos a leerte Hageo para poder abundar un poquito más. Hageo 2:1 dice, el 21 del mes séptimo, la palabra de Adonai llegó por medio de profeta Hageo diciendo, habla ahora a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote. Aquí vemos una combinación de rey y sacerdote. Muy bien. Que vamos a ver que en la era mesiánica esa combinación no va a existir de forma separada, sino que va a estar unificada. Por eso es que el Mesías es rey y sacerdote. Me van entendiendo cómo en el Mesías todo lo que está escrito en la Torá y los profetas se cumple. Se cumple. ¿Por qué nos negamos a aceptarlo? Porque tenemos agendas escondidas. Sencillo. Pero no me quiero desviar. Vamos a seguir leyendo, Geraldo. Dice, habla a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién queda de entre vosotros que haya visto esta casa en su primer esplendor? ¿De qué casa se está refiriendo? Si dice el primer esplendor. Estamos hablando de la de Shelomo. Sí. Estamos hablando de la casa de Shelomo. ¿Ok? Y dice, ¿y cómo la ves ahora? ¿No son ella y la nada una misma cosa entre vuestros ojos? Escucha estas palabras de Hageo. Bueno, hubo una mezcla de llanto y alegría entre los que habían visto de la primera y los que vieron la segunda, que no se podía diferenciar, y estaban diciéndole, no lloren, porque esto es un momento de alegría. Muchas personas decían, ¿cómo no vamos a llorar? Muchas personas llaman el segundo templo el templo de Herodes, pero eso es un fallo histórico, una contradicción histórica, porque Herodes no construyó ese templo. Herodes le hizo las expansiones. El santuario como estaba, allí se construyó. Las expansiones que se hicieron, es decir, las áreas alrededor, aledañas al santuario, las construyó Herodes para darle más belleza al santuario. Por eso se llamó después el templo de Herodes, pero no fue construido por Herodes. Exacto. Dice el versículo 4, ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice Adonai. Esfuérzate tú también, Josué ben Josadac, su sacerdote, y esfuércese en todo el pueblo de esta tierra, dice Adonai, y actuad. Ya me respondo, Amner, ten paciencia. Y actuad, dice el texto. Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice Adonai, esfuérzate tú también, Josué ben Josadac, su sacerdote, esfuércese todo el pueblo de esta tierra, dice Adonai, y actuad porque yo estoy con vosotros, dice Adonai Sebaot. Según el pacto que hice con vosotros, presta atención, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Adonai Sebaot, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca,
Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice Adonai. ¿Cuál es el deseado? La presencia divina, que obviamente luego se vincula al Mesías con la presencia divina, porque... La vasija. Exactamente, muy bien. Y dice, y llenaré de gloria esta casa, dice Adonai Sebaot. Mío es la plata, mío es el oro, dice Adonai Sebaot. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Adonai Sebaot. Vuelvo y repito, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Adonai Sebaot. Entonces, ¿qué pasó? Cuando leemos el texto de Ezequiel, no vamos a llegar a qué pasó todavía hasta la segunda media hora. Porque Ezequiel discute un templo glorioso. Claro. Estás leyendo ahí de un templo glorioso. Y de repente, eso no fue lo que pasó. Ah, pero llegó el Mesías. Vamos a unir las piezas. Este texto de Ezequiel 44:15 está ocurriendo en el momento, para responder la pregunta a mi amigo Abner, está ocurriendo en el momento en que los israelitas están exiliados en Babilonia por la invasión de Nabucodonosor. Cuando Esdras regresa, cuando ellos empiezan a reconstruir todo, literalmente el sacerdocio que viene a restaurarse en esa época fue ese sacerdocio, el de Sadoc, el que va a trabajar con todo eso. Esa respuesta la vamos a encontrar en el libro de Crónicas y también en Nehemías, donde se habla de los Kohanim que son asignados para el servicio. En Nehemías se habla sobre eso. Cuando van a restaurar, por eso es que aquí es donde entra una de las cosas que más, estas son las cosas que me dan a mí el peso para enseñar lo que estoy enseñando en las pasadas semanas. Cuando ellos regresan, todas las ordenanzas con respecto al santuario, los tiempos y las ocasiones se restauran. Antes del regreso no se restauraron. Es decir, ellos no observaban las fiestas en el exilio de una forma nueva. Léase Nehemías, lo va a encontrar. Por eso es que le di esa asignación al grupo. Usted lee Nehemías, usted va a encontrar que cuando ellos regresan, todas las ordenanzas con respecto a las fiestas, a las Moarim, a los sacrificios, a los Shabbatón, todas esas las ofrendas, todo eso se restaura cuando regresa. Quiere decir que cuando ellos estaban en el exilio no lo observaban o no observaban un sustituto. Porque si observaban un sustituto era una violación al pacto. El Eterno dijo, tienen que hacer esto como está todos los días a perpetuidad. Pero ¿qué pasa? Que está condicionado el santuario se destruye, no se puede observar, y ellos no lo observaron en el exilio. Por eso es que estoy dando esa asignación a mis amigos, a los estudiantes, para que busquen, mis hermanos, para que busquen y se den cuenta con sus ojos que lo que el Morellosa está diciendo es un argumento basado en las escrituras. ¿Okay? No es locura. No es locura. Ok. Pero vamos a regresar al asunto de Ezequiel. En Ezequiel 44:15 vas a encontrar que se le habla a los sacerdotes de Sadoc que no profanaron el servicio durante el santuario que estaba en pie con Shelomo. Es decir, que ya para la época de Shelomo, muy probablemente Kohanim habían dañado su forma de servicio. Y el Eterno le promete a la descendencia de Sadoc que no se afectaron en darle otra vez cabida en la casa. Geraldo, ¿tú sabes por qué traigo esta cita? Porque este versículo 15 del capítulo 44 de Ezequiel es la piedra fundamental que utiliza la congregación o el grupo sectario conocido como la secta de Qumran en el mundo académico. Esta es la piedra fundamental para ellos separarse de la contaminación del segundo templo y mantenerse viviendo una práctica de pureza ritual más grande todavía que la que ellos observaban, porque tenían la promesa dada por medio de Ezequiel de que eso volvería a repetirse. Obviamente el templo estaba en pie con eso. Que se impurificó el templo. ¿De dónde tú sacas esa idea? El segundo templo en particular. La historia me dice, Geraldo, que en la época de los Macabeos, cuando Antíoco Epifanes trató de derrocar el sistema que existía,
incluso prohibió la práctica cultural judía, prohibió la circuncisión, prohibió la observancia del Shabbat, trató de cambiar el calendario. Escúcheme bien, usted está sentado, está conduciendo, parece en el camino, que puede ser que esto le afecte. ¿Sabía usted que los griegos observaban un calendario lunar donde el ciclo de la luna era el que regulaba los días? ¿Y sabía usted que, de acuerdo a la profesora Rachel Elior, ese calendario fue el que trató de imponer Antíoco Epífanes, que fue lo que empezó a traer esa división que había dentro del grupo de esa época? Ahí sí dejo, ese pues, es el tema de hoy, pero investiga un poco que se va a sorprender. Ok, muchas personas dicen que Israel se dejaba regir por la luna, pero tienen que ir a la historia. Hay muchas cosas muy interesantes que incluso están en la Torá y en los profetas, que no nos damos cuenta. No tenemos los ojos para verlo. Porque no teníamos los ojos para verlo. Tú vas a ver que todos los sacrificios de los sacerdotes se hacían de día. De día. Por consiguiente, no era la luna la que regía el tiempo. La luna solamente le servía para marcar las estaciones del año. Pero eso es otro momento. Ok. Obviamente en el sistema del capítulo 1, versículo 14, es completo. Incluye estrellas, lunas y sol. Ok. Todos tienen que estar de acuerdo. Perfecta simetría. Sí. Una forma de funcionamiento perfecta. ¿Cómo supieron del nacimiento del Mesías? El planeta con la luna, con las estrellas, marcaron. Incluso eso es lo que dice Revelaciones 12. Revelaciones 12 no es una visión mística del sol a las estrellas. Obviamente, la visión mística que teniendo Juan está viendo la señal del nacimiento del Mesías. Y ese nacimiento ocurrió cuando una constelación llamada Betulá se acomodó en una posición particular con unos planetas y el sol, la luna y las estrellas. Todo eso para simplemente mostrar la señal del nacimiento del Mesías. Que eso nos da paz, porque esa señal ocurre cíclicamente. Incluso el planeta que pasa por el vientre de la Betulá es el planeta conocido en hebreo como Sedek, el que usted llama hoy Júpiter, que se le llama Zeus. Pero volviendo a Ezequiel 44. Ezequiel 44:15, Geraldo, es el fundamento que utiliza este grupo sectario para ellos argumentar que si ellos se mantenían en un estado de pureza ritual adecuado y no participaban de los pecados que estaban practicándose en ese momento, cuando viniese la guerra de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas y ellos venciesen a los hijos de las tinieblas en esa guerra, tienen que leer el War Scroll. Espérate. Dale pausa, porque toda la vida esa guerra ha sido del diablo, de los demonios, en contra de los creyentes. Tú me estás diciendo que la gente de Qumran creían en demonios, en espíritus de tinieblas y en la guerra espiritual. La respuesta, mira lo que voy a hacer, son las 3:29. Voy a hacer una pausa musical, porque la respuesta a eso no la puedo dar en un minuto, ¿vale? Así que quédese aquí con nosotros, regresamos inmediatamente que esta pausa musical sea consumida, y entonces hablaremos si realmente es eso lo que pensaban en la época del Segundo Templo. Regresamos en breve. Oh, shomer aleinu, oh, ohev otanu, oh, Abba shel kulam. במלחמות שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יום דתי, אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יום דתי,
עלינו, הוא אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך העולם. נו, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יואו ידעתי. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, אוי תתה. Schöne Heim, schöne Heim. Oh, Melech, 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 zurück in Heider Gai. Nur zu dir ständig läuft, nur zu sagen, dir in Häuf. Dachte, yo, dachte. Father, 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 to you we sing and pray. To you we sing and pray. You never, 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 never turn away. שוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, תתה. אוי, תתניו, אדוני אוי לא אחסר. Y ya estamos de vuelta. Luego de esta pausa musical, esta canción la canta Abraham Frey. La escuché por primera vez con mi amigo y hermano Alejandro Giraldo. Si me estás escuchando, un abrazo para ti, mi amigo. Pronto, si Hashem así lo permite, pronto vuelvo otra vez para Miami y comparto contigo en persona y me llevas otra vez a ese lugar donde tú vas a pescar. Oye, pescar está bueno. Compramos una caña para estar juntos y una noche ver las estrellas y ver cómo los ángeles suben y bajan. Y estando con él me pone ese video en vivo. Obviamente esa canción Abraham Frey la canta con una orquesta filarmónica, si podemos decirlo, una banda, y la canción es hermosa y me quedé con esa canción en la mente y gracias al cielo la logré conseguir y se llama Abba. Abraham Frey se llama Abba. Gracias a Alejandro por esa recomendación. Muy bueno. Ok, de vuelta aquí a Un Café con María Joseph. Estamos en la segunda media hora. Son las 3:34. Y hicimos una pausa musical en una pregunta que me hizo Geraldo, que me llevó por así decirlo, a hacer la pausa, porque obviamente la respuesta no la podía dar en un minuto y estábamos cerca de las 3:30. Así que voy a invitar a Geraldo a hacerme la pregunta nuevamente. Geraldo, hazme la pregunta nuevamente, porque ya tengo voy a cambiar de café a agua para entonces responder la pregunta. Lo que pasa es que estabas hablando del segundo templo, de esto y lo otro, y de repente sale un texto de la lucha de los hijos de la tiniebla contra los hijos de la luz, y del trasfondo que yo vengo, eso tiene una sola y única explicación: guerra espiritual. Okay. Esos son demonios, son principados, y eso es lo que trata, y esa es la explicación tradicional. Entonces me hace la pregunta, o sea, en el segundo templo y especialmente los de Qumran, ¿pensaban en la guerra espiritual? Esa respuesta es un sí y no. Sí tiene su respuesta, tiene su explicación, y no también tiene su explicación. Ustedes que me escuchan y los estudiantes de nuestro Bet Midrash virtual y presencial,
saben que siempre he hablado mucho de cómo la luz, que es el mensaje o la comprensión de una idea, se puede distorsionar si la vasija que la recibe no está en la condición apta para recibirla. He hablado mucho sobre eso, Heraldo, y tú sabes muy bien, hemos hablado mucho también sobre eso. Y aquí es donde marcamos la diferencia, Heraldo. Con el pasar del tiempo, el cristianismo, a la medida que el protestantismo comienza a desarrollarse con fuerza y estas denominaciones comienzan a nacer, el pentecostalismo y después los no denominacionales, los apostólicos, los proféticos, comienzan a nacer ciertas ideas, Heraldo, que contienen verdad, pero a la misma vez están mezclados esos conceptos. Y vamos, para que usted pueda ver cómo se desarrollan las ideas, vamos a hablar de eso del segundo templo, eso que tú acabas de mencionar. Ok, los autores de la literatura conocida como los rollos del Mar Muerto eran personas que tenían un vasto conocimiento y vasta experiencia en las relaciones espirituales. Y cuando digo relaciones espirituales, podemos decir el misticismo, por decirlo así. Hablando Cábala 101. Cábala 101. El mundo, las diferentes esferas. Ellos y todo entendían esto. que el universo es un templo, que cada estrella está gobernada por un ángel, que ese ángel se le presenta al Eterno, que son los principados y las potestades. O sea que tú me estás hablando del libro de Daniel, que Daniel tuvo que ayunar 21 días para que se librara la guerra que había en su contra, para que pasara el mensaje. Usted tiene que ir a la base de datos de mis enseñanzas para encontrar las piezas. El libro de Daniel es un libro apocalíptico que está muy influenciado por ese pensamiento. El antiguo Israel tenía dos líneas paralelas corriendo uno al lado de otro. Y siempre ha sido así, lo vas a ver, si tú tienes el ojo abierto, lo vas a ver en todo el Tanaj. Un grupo que es bien místico y un grupo que es bien racional o bien dirigido a la ley. Vamos a usar el mejor ejemplo. Hashem dice en un profeta que tiene que ser en Jerusalén todas las ofrendas. Y Elías hace altares donde le da la gana y hace una ofrenda. La escritura prohíbe en Deuteronomio, los del ABC son los que van a estudiar esto y lo van a atrapar muy bien. Obviamente tenemos que llegar al ABC. En Deuteronomio vas a ver la prohibición de manipular, es decir, la prohibición de la magia. Y vas a ver un Eliseo, un Elías, cogiendo cosas y haciendo movimiento, acostándose encima de un niño que está muerto 7 veces, para aquí, para allá. Amigo, eso es magia. ¿Por qué está escrito eso en Deuteronomio? Cuando lleguemos a Deuteronomio y veamos los orígenes del libro de Deuteronomio, entonces en su mente todo va a hacer clic y vas a ser libre. ¿Ok? Pero eso es otro tema. Vamos a regresar al asunto. Oye, entonces el Toldot Yeshu tiene razón, el maestro hacía magia. Es innegable que Yeshua manipulaba la creación. Cómo 2 panes se convierten en varios cestos. Cómo el agua se convierte en vino. ¿Y cómo eso no es herejía? Bueno, para un grupo en particular eso era prohibido, basado en Deuteronomio. Eso es clave, Geraldo, pero tenga paciencia, amigos, que en Eshaim usted va a aprender bien esas cosas y va a tener paz en su corazón porque las supuestas contradicciones se van a reconciliar. Tenga paciencia. Ok. La ley de Moisés. Muy bien. Con respecto a lo que estábamos hablando de demonios y todas estas cosas. Primero tenemos que entender dónde las cosas ocurren. Cuando ocurre esta gran división de estos dos grupos sectarios, que eran primero una sola secta, los hijos de Sadoc, los saduceos, que a la misma vez aparecen los fariseos, como un grupo que influencia fuerte en la vida pública, a la vida de la persona de a pie, como decimos en Puerto Rico, del laico, como se llamaría en el mundo de las congregaciones. Yo entiendo que fue por el vacío obviamente que se crea, porque no había necesidad de que hubiese esta división. Yo entiendo que antes que hubiesen Perushim, fariseos y la línea de Sadoc, ellos caminaban juntos. Había un conflicto primero, incluso
Fray Josefo habla de un hombre llamado Menahem, que era esenio, y obviamente era del grupo sectario, de los hijos de Sadoc, que se unió. Todo esto está en los macabeos. Sí, se unió a luchar contra lo que estaba pasando en la época. Pero vamos a regresar porque obviamente me quedan pocos minutos del programa y quiero aprovechar bien el tiempo para contestar estas inquietudes que obviamente tú presentas y son totalmente válidas. En la época del Segundo Templo, este grupo sectario, conocido como los llamados en el mundo académico como esenios, que no son realmente esenios, y ya la evidencia entenia así lo muestra, en su literatura habla mucho de la influencia espiritual sobre el mundo físico. Y hablan de ángeles, hablan de demonios, hablan de seres impuros, hablan de Belial. ¿Tú has escuchado a Pablo decir Belial, verdad que sí? Y a Yeshua, que también habló, se le acusaba de sacar demonios en nombre de Belzebul, también aparece en ese mundo. Para los autores de los rollos del mal muerto, escúcheme bien para que usted pueda ajustar las piezas en su mente. Todo aquel que se había desviado del camino de Dios, que ellos entendían que era el camino de ellos, eran llamados hijos de las tinieblas, hijos de rebelión, hijos de Belial. Belial se convirtió en el nombre, en el seudónimo para identificar a todo aquel que se les revela al Eterno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, basado en los hijos de Elí, que eran hijos de Belial. No hacían lo que su papá hacía. ¿Se acuerda esa historia de Samuel? Que habla de cómo los hijos de Elí se aprovechaban del servicio para beneficiarse de ellos. Eso estaba pasando también en la época. El servicio sacerdotal se estaba beneficiando de su posición. Históricamente el sacerdocio se vendió, el sumo sacerdocio se vendió. O sea que realmente había una brecha grande, una gran vergüenza para Israel, para nuestro pueblo. Así es. Entonces, ellos comienzan a producir literatura escatológica. Escúcheme bien, amigo, porque cuando usted empieza a leer a Pablo, a hablar de ustedes van a ser cuando venga el Mesías, los muertos en él van a resucitar primero y los que quedemos van a ser transformados. Para Pablo, para la época de Pablo, para la época de los nazarenos, existía un gran despertar de que estaban ellos viviendo los últimos días. Algo iba a pasar. Y comienza a producirse mucha literatura escatológica, que dentro de ella encontramos la guerra de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Y este libro, este rollo, que se llama The War Scroll, de calendario, de observaciones. Es una guerra de calendario, observación y Torah, donde un grupo decía que ellos son los hijos de la luz porque estaban en la verdad y estaban observando los tiempos correctamente, y llamaban al otro grupo sectario que no estaban observando el camino correctamente ni estaban observando la verdad, y se habían desviado, los hijos de las tinieblas, los hijos de Belial. Y ellos veían una guerra en los mundos espirituales por la verdad y la mentira. Esto es bien interesante porque lo vas a ver. Lo vas a ver en Revelaciones. Es que tienes que. Yo me río porque cuando tú estudias la literatura, todo te hace clic. Cuando tú estudias ese libro, tú vas a ver que en esa época había un conflicto grande, y por eso vas a ver que el Evangelio de Juan y Revelaciones está bien influenciado por ese pensamiento. Bien influenciado. Vas a ver que ¿cuándo era judío? El maestro muere en una fecha que no es, que es la fecha de los pecadores. En todas las palabras de Adonai Yeshua, los que no los entienden son los hijos de tiniebla y no lo pueden. Yeshua le dice a cada rato: ustedes no pueden, ustedes no me entienden, o ustedes no pueden seguirme porque ustedes son de la oscuridad y yo soy de la luz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que ahora se convierte casi lo que pasó otra vez con la división de las casas allá para el tiempo de los dos becejos, que parecía ser, pero eran otras fechas con otros sacerdocios, con otras costumbres, bien parecido, un paralelismo ahí. Bien parecido. Incluso voy a aprovechar el momento para decirle, amigo que me está escuchando, que este miércoles a las 3 de la tarde, en un café con More Joseph, uno de los temas que vamos a estar hablando es cómo Efraín, el reino del norte, estableció un sistema de culto extraño al que estaba establecido en la Torá, y eso se consideró apostasía. Prepárese,
porque entonces se le van a abrir más los ojos con respecto a lo que estamos enseñando de la observancia de fiestas fuera de la forma ordenada. Pero eso es un anuncio, ¿verdad? Libre de costo. Le anticipo que el miércoles vamos a hablar de ese tema y va a entender mucho más lo que Moro Joseph le está enseñando. Pero regresemos acá. Ellos creían en ese conflicto. Entonces ellos decían que mientras eso está pasando aquí, entre los grupos, en los mundos espirituales también está pasando. Los ángeles están ayudándolos a ellos a que la luz sea la que domine y la oscuridad sea vencida, porque ellos entendían que habían dos fuerzas espirituales que Dios creó con el fin de dirigir al humano hasta el día de la visitación, es decir, hasta el día que el Eterno determine el fin de todo esto. Y ellos decían que había un espíritu de verdad y un espíritu de mentira, y un ángel que representaba la verdad y un ángel que representaba la mentira, y el ángel de la verdad acompañaba a los hijos de la verdad, y el ángel de la mentira arrastraba con él a todo aquel que él podía poner de tropiezo. Y vi un dragón que con su cola arrastró una tercera parte de la estrella del cielo, que usted lee eso y dice, ese es el diablo que se le reveló a Dios y se llevó a los ángeles. No, tiene que leer ese mundo para entenderlo. Y entonces ellos entendían eso, que el Belial no solamente dominaba sobre los malvados, sino que ocasionalmente la mentira se iba a introducir en el mundo de la verdad para tratar de causar tropiezo. Bueno, de cierta forma. Entonces, este pensamiento, Geraldo, evoluciona. Evoluciona con el pasar del tiempo, y entonces tú vas a ver que dentro de una rama del cristianismo se empieza a hablar de una guerra entre Dios y el diablo. Y se cogen los mismos textos que acabo de citar de Juan, de Revelaciones, lo usan para igual forma. Para validar ese pensamiento sin conocer el mundo donde esa literatura, el trasfondo, se produjo, Geraldo. Oye, de repente yo leo a Pablo que dice, porque ustedes vestidos de toda armadura de Dios, porque ustedes no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y yo en esa época yo me vestía con una armadura romana, con un buen yelmo tipo gallo, y yo dije, aquí yo voy mano a mano con el diablo. Una de las cosas que ellos pensaban era que las naciones estaban siendo dominadas por ángeles que Dios había puesto, y que esos ángeles lo que hacían era practicar la injusticia con los pueblos, porque el único ser justo es Dios. Y entonces ellos entendían que esas naciones iban a su momento fueron dioses, pero morirán como mortales. Eso se encuentra en los Salmos, exactamente. Y ellos decían que, mire esto, escúchame bien, amigos, ellos decían que ellos relacionaban al príncipe del mal con el príncipe que domina las naciones, porque las naciones están engañadas. Eso explica a Daniel como un príncipe tenía que pedirle, como que de cierta forma, salte para yo poder pasar a hacer esto. No solamente eso, Araldo, mira qué detalle interesante, amigos, que me está escuchando. Entonces, cuando usted ve en Revelaciones al dragón que está luchando con Miguel, que es el príncipe celestial de Israel, ese dragón es el príncipe celestial que representa a las naciones cuyo poder se está manifestando a los ojos del apocalíptico, que es Juan en ese momento, en Roma. Y Herodes está envuelto con Roma, y usted va a ver que dice el texto que cuando nació el maestro, el dragón estaba esperando para devorarlo, tratando de insinuar que Roma trató de matar al Mesías a través de Herodes, obviamente, cuando nació. Y ese ser espiritual es el que tiene engañado a todo el mundo, porque solamente los hijos de la luz son los que tienen la verdad. Y usted va a ver que cuando usted empieza a ajustar las piezas, usted va a ver que Pablo de Tarso dice que el Mesías vino a liberar a las naciones de los principados y las potestades, pero no es que tú desde acá peleas con el maligno, sino que cuando tú comienzas a ver la verdad, automáticamente eres liberado de la prisión. Hay una cosa que no entiendo, Joseph. Siempre que el Mesías iba endemoniado, reprendía al demonio. Eso parecería ser que hay una lucha, que tienes que sacarlo a patar. Había un sistema de exorcismo en esa época, y no se puede negar. Ese exorcismo existe. Eso es de las cosas que no se encuentran en el Tanaj, que el antiguo Israel practicaba, que cuando tú lo ves en el Nazareno, tú dices, algo novedor. No, algo que está regresando, que se había dejado de hacer. Ahora, la pregunta que debemos hacerlo es, ¿qué hacen demonios en la época del Segundo Templo? ¿Qué hacen seres espirituales impuros? Ellos habían entendido específicamente la clase sacerdotal de Israel, los que estaban en la luz,
habían entendido que esas cosas estaban ocurriendo porque Israel estaba dominado por Belial. Israel se le había revelado a Dios y estaba observando un calendario diferente, habían cambiado las fiestas, habían cambiado la observancia de la Torá como Dios la había establecido. Mira qué interesante, los fariseos traen una observancia de Torá que no es la que aparece estrictamente en la Torá, es decir, por ejemplo, la santidad del santuario se la llevaron para su casa y trataron de poner las casas como si fueran un mini santuario. Ustedes ponen la tradición por encima del mandamiento. Alterando lo que originalmente se había establecido. Y usted va a encontrar que Yeshua no favorecía eso. La gente piensa que Yeshua no favorecía eso. Perdóneme, no hay evidencia en los textos que Yeshua favorecía. En contrario, Yeshua hablaba en contra de eso. Y vas a encontrar que estos hombres decían que la manifestación de estos seres espirituales expresaba la cárcel que estaba viviendo Israel por haber violado el pacto, por haberse convertido en un pueblo rebelde a Dios. Interesante, porque el maestro Nazaret me hace pensar en el Zarat, pero nada. Esto es interesante, Heraldo, porque por alguna razón tú vas a encontrar que el maestro Nazaret llega a anunciar Teshuvá, reprende demonios, limpia personas y le dice, vete y no peques más. Y obviamente la ley define que es pecado, ¿verdad que sí? Y usted va a encontrar en la literatura de Qumran que se habla de haber violado el pacto eterno. Que el pueblo ha violado el pacto eterno. Es bien interesante, Geraldo, porque cuando tú comienzas a ajustar todas estas piezas, tú ves otro mundo, tú ves otra realidad. ¿No estás queriendo decir que Qumran te ha ayudado a ver lo que los nazarenos hacían, que parecía que no está en los fariseos y no está en ni siquiera en la tradición rabínica, no está en el Midrash, no está en el Talmud? O por ejemplo, yo no he visto exorcismos dentro de lo que yo he podido leer de Midrash, ni de Talmud, ni de Mishnah. En el mundo rabínico al maestro Nazaret se le llama mago, brujo. Se le acusa de ser brujo. Y usted lee eso, y usted lee los evangelios, y usted dice, oye, es verdad, de seguro es un invento, esto no puede ser bíblico, porque la Torah en ningún lado habla sobre eso. Pero es que recordemos que la literatura que sobrevive es, siempre a mí me dijeron, eso es lo que dijo un profesor. La historia la escribe el que gana. La historia, no solamente eso, me dijo, cuando vayas a investigar algo, vete a entrevista a los que perdieron. Ellos te van a contar una historia diferente que el que la ganó. ¿No nos dijeron acaso que cuando llegaron llegó a España, a Puerto Rico, al mundo, a América, lo que fueron es a cristianizar a América, ¿verdad que sí? Pero preguntan a los que perdieron. Cómo los mataron, le violaron a sus mujeres, le saquearon sus recursos. Esa parte de la historia no la cuentan. Eso no está en tus libros. Bueno, ahora sí, porque hay unos grupos, siempre hay un grupo rebelde que quiere mostrar la otra cara de la moneda. Bueno, si tú ves la otra cara de Moisés fue un mejor mago que los egipcios. Oh, sí. ¿No es que interesante? Eso, incluso Adolfo Rollman lo dice en un seminario que él da. El profesor Rollman dice, los magos de Egipto hacen algo, convierten por ejemplo, la vara en una serpiente, y eso es magia. Moisés lo hace, no es magia, es el poder de Dios. Pero es lo mismo. ¿Por qué se ve diferente? Porque lo estás mirando del bando cual tú perteneces. En el bando que tú perteneces, tú ves lo que Moisés hace, poder de Dios. En el otro bando, magia, algo prohibido. Sin embargo, si pertenecieras al otro bando, vas a acusar a Moisés de hacer magia y a los tuyos decir que es poder de Dios. Lo que quiere decir con esto es que todo va a ser interpretado basado en el ojo que tú tengas. Si hay alguien enfermo entre ustedes, busquen a los ancianos, oren por él, úngenlo con aceite y sus pecados les serán perdonados. Llega una persona racional y dice, eso es ocultismo, brujería, está prohibido, no se puede hacer. ¿Entiende? Pues, regresando al asunto de los demonios, fue con el pasar del tiempo, Gerardo, que las personas, por desconocimiento de cuál es la raíz de donde nacen esas ideas, por eso, cuando usted va a leer, por ejemplo, Enoc, y se habla de los ángeles que le enseñaron a las mujeres. Mire esto. No supone que ellos tuvieron relaciones según Génesis 6. Eso es lo que dice literal, Joseph. No venga. Estoy tan seguro, Geraldo,
estoy tan y tan seguro de lo que te voy a decir, que lo voy a decir para que todos los que están escuchando lo escuchen. Estoy tan y tan seguro de que Génesis, en sus primeros capítulos, tiene influencia sacerdotal a tal grado que cuando leo Enoch me doy cuenta de lo mismo. Por ejemplo, ¿a quién le habla el Nahash para seducir? A la mujer. A las mujeres. ¿Qué te dice Enoch? Y los ángeles le enseñaron a las mujeres. Qué interesante ese detalle. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué él? Y de repente un hombre llamado Shaul de Tarso dice, la mujer, que tenga mucho cuidado, porque quien fue engañada fue la mujer y no el hombre. Machista. Eso no es una expresión machista, pareciera ser, ¿verdad que sí? Tienes que entender qué es lo que está insinuando el autor cuando habla así. Y es bien interesante que en Enoch se habla de cómo una mezcla de lo sagrado con lo profano trajo a luz impureza, y la impureza se llaman demonios. Trae como consecuencia un problema en la vida o en el medio ambiente que nos rodea. Tienes que conocer el código sacerdotal, amigo que me está escuchando, para poder entender muchas de las cosas que están en las escrituras, específicamente en la Torá, porque la Torá está bien influenciada por sacerdotes. Y tanto es así que la reforma de Deuteronomio, que se adjudica para la época de Josías, son enmiendas a la Torá para ponerle más restricciones a ciertas libertades que se había tomado el rey, que había causado daño al pueblo. Vamos a ver la ley viene por el pecado. ¿Por qué se divide el reino de Shelomo? ¿Qué hizo Shelomo? Pues tuvo muchos caballos, muchas mujeres, y las mujeres lo llevaron a cometer idolatría. Y en Génesis no hablamos, vemos en Génesis que quien le habla al Nahash, a la mujer. ¿Qué te dice Enoch? Y las mujeres recibieron de los ángeles, y esas mujeres trajeron el mal. Cualquiera que lee eso pensaría que el mensaje es que el problema son las mujeres. No, amigo, hay mucho más allá. Pero para eso tiene que tener mucha paciencia, porque los estudiantes de la ABC son los que van a descubrir qué relación tiene todo eso. Entonces van a entender. ¿Y cuándo es el famoso ABCS? La semana que viene empieza el capítulo 3. Capítulo 3 a las 9 de la mañana por Zoom, hora de Puerto Rico. Los matriculados pueden accesar a la clase y van a poder participar con nosotros. Tiene que esperar a entender esos detalles, Geraldo, porque si entiende esos detalles y cuál es el mensaje. Recuerden que hemos hablado mucho de que la Torá contiene un mensaje. Si atrapamos el mensaje, entonces vamos a ver Revelaciones 14, que dice que los que ascienden al monte del Eterno, porque están en el monte Sión con el Mesías, que es el primero que asciende, pero recuerde que él fue el que descendió. Los que ascienden al monte del Eterno, entre las características que les da acceso a subir es no se contaminaron con mujeres. Y usted diría, ¿de verdad que la escritura es machista? No, amigo. Sí, parece. Es un mensaje que usted tiene que atrapar para poder entender. Le voy a dar una clave y con eso cerramos el programa. Léase el Salmo 15 y el Salmo 24 y usted va a ver que va a decir David: ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién habitará en el monte de su santidad? Siga leyéndolo y usted va a ver que hay una gran relación. Y puro de corazón, aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Y viene una mujer llamada Jezabel y seduce a Acab para que haga cosas vanas y no haga lo que le corresponde hacer. ¿Qué significa eso? Tú me estás hablando de mi lado emocional. Eso es lo que tú quieres decir. De ese aspecto de mí que es mujer, porque yo soy hombre y mujer a la vez. Sobre eso hablaremos en otro momento, porque para poder explicar eso y las personas no vayan a pensar lo que no es, tenemos que empezar desde cero. Son las 4 de la tarde. Esto significa que se nos ha acabado el tiempo. Y hemos tenido una muy buena conversación, Gerardo. Una buena conversación que estoy de seguro que los que nos están escuchando van a agradecerle al cielo igual que nosotros por la bondad que nos da de poder tener este espacio y poder conversar. Les recuerdo que el próximo miércoles Geraldo y yo tenemos un pie forzado. ¿Cuál es? ¿Qué similitud hay
en lo que hizo Jeroboam y el reino del norte con lo que se está haciendo hoy en las raíces hebreas. Les habló Joseph. Les habló Gerardo. Y usted escuchó un café